Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría, energía y por supuesto mucho contenido interesante. Hoy, como ya pudieron ver en el título, nos vamos a sumergir en un tema que sé que genera muchísima expectativa y emoción, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a desentrañar los detalles de su última aparición juntos, un evento que mantuvo a todos sus fans al borde del asiento, analizando cada mirada, cada gesto, cada suspiro. Vamos a revivir esos momentos mágicos que tanto nos enamoran y que nos hacen suspirar por el romance, la química y la conexión que estos dos talentosos actores tienen, tanto en la pantalla como aparentemente en la vida real. Para los que son nuevos en este canal, sean bienvenidos. Este es su espacio, el hogar de todos los amantes de las novelas turcas. Aquí exploramos las historias, los personajes, los giros argumentales y por supuesto, todos los chismes, detalles y análisis que hacen que estas series sean tan adictivas e irresistibles. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo, y estarán al día con todo lo que sucede en el vibrante mundo de las series turcas. Así que no duden en unirse a esta comunidad de apasionados. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, evocan una avalancha de sentimientos, amor, drama, nostalgia, y para muchos, la dulce memoria de una relación que nos hizo soñar despiertos. Su historia en Love is in the Air conquistó nuestros corazones a todos. La química entre ellos era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y se sentía en cada gesto, en cada mirada, en cada diálogo. El romance de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus risas, sus lágrimas y sus apasionados momentos, nos cautivó por completo. Después del final de la serie, la expectativa sobre su relación en la vida real se disparó. Los fans inmersos en el universo de Eda y Serkan, soñábamos con un final feliz también para Hande y Kerem. Las especulaciones, los rumores, las fotos y vídeos de ambos alimentaban la esperanza de un romance fuera de la pantalla. Aunque lamentablemente la pareja decidió tomar caminos separados, la conexión que forjaron en la serie y el cariño que generaron en el público perduran hasta el día de hoy. El impacto de Eda y Serkan en nuestras vidas fue tan grande que aún hoy, cada noticia, cada foto, cada mención de Hande y Kerem juntos despierta una emoción especial. Pero bueno, basta de hablar del pasado. Hoy nos vamos a enfocar en el presente, en su más reciente encuentro, en la última vez que los vimos juntos y por supuesto, en todo lo que eso implica para sus seguidores. Vamos a sumergirnos en cada detalle, analizar cada expresión y revivir la emoción que nos causó este evento tan esperado. La última vez que vimos a Hande y Kerem juntos fue en, a ver si lo adivinan. Fue exacto. En un evento de renombre, una gala especial, que reunió a diversas celebridades de Turquía. Para ser más precisos, se trató de una ceremonia de premios, organizada por una prestigiosa revista, donde ambos actores fueron nominados. Y lo mejor de todo, asistieron. Imaginen la emoción, la anticipación. Era como revivir un poco de la magia de Eda y Serkan. Los fans, como siempre, estábamos pendientes de cada movimiento, de cada detalle, ansiosos por presenciar cualquier indicio de cercanía, cualquier señal de que la chispa aún existía. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y comentarios. Los hashtags relacionados con ellos dos se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos, inundando las plataformas de mensajes de cariño, apoyo y entusiasmo. Y es que, ¿cómo no emocionarse? Verlos juntos después de tanto tiempo es algo que todos esperábamos y la verdad, fue un momento épico. Fue una noche donde la nostalgia se mezcló con la esperanza, y donde el amor que sentimos por Eda y Serkan se revitalizó. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó exactamente en este evento? ¿Cómo fue su interacción? Hubo momentos que nos hicieron suspirar, que nos tocaron el corazón y nos recordaron lo especial que es la conexión entre Hande y Kerem. Vamos a desglosarlo todo. Primero que nada, hablemos de sus *looks*. ¡Ay, Dios mío! Tanto Hande como Kerem lucieron espectaculares, demostrando por qué son íconos de estilo y elegancia en Turquía y más allá. Hande, deslumbrante como siempre, eligió un vestido que combinaba sofisticación y glamour a la perfección. El corte, el color, los detalles, todo estaba meticulosamente elegido para realzar su belleza natural. Su peinado, impecable y moderno, complementaba a la perfección el diseño del vestido.
Y el maquillaje sutil pero impactante resaltaba sus rasgos y le daba un brillo especial. Estaba radiante, una verdadera estrella. Kerem por su pa. Ruth lució un traje impecable, de un corte impecable y un color que le sentaba a la perfección. Su elegancia y carisma, que tanto lo caracterizan, se reflejaban en cada detalle de su vestimenta. El porte, la actitud, la confianza, todo en él transmitía esa imagen de galán que tanto amamos. Ambos, como siempre, demostraron por qué son figuras de referencia en el mundo de la moda, capaces de cautivar a todos con su estilo y su buen gusto. Pero lo más importante, por supuesto, no fue solo la ropa, sino cómo se movieron y se relacionaron entre ellos. Y aquí es donde viene la parte más interesante y donde los fans, como detectives, nos dedicamos a analizar cada detalle, buscando cualquier señal, cualquier indicio de conexión. Aunque no hubo una interacción directa y pública, como un abrazo, un beso o una conversación extensa, los fans, con su agudeza y dedicación, lograron captar varios momentos que no pasaron desapercibidos. Se pudo observar que coincidieron en el Potocal, donde posaron para los medios de comunicación. Aunque posaron por separado, los fanáticos notaron una mirada rápida y una sonrisa tímida entre ellos, un breve intercambio de miradas que para muchos fue suficiente para despertar la emoción y la esperanza. Es como si, a pesar de la distancia física impuesta por el evento, la conexión que alguna vez tuvieron, la complicidad que los unía, siguiera presente, aunque de una manera más sutil, más discreta, pero igualmente significativa. Luego, durante la ceremonia, se les pudo ver sentados en mesas separadas, aunque muy cercanas, lo que alimentó aún más la expectación. Los fans más observadores, con sus binoculares emocionales, incluso aseguraron haber detectado algún intercambio de miradas y sonrisas discretas durante la noche, momentos de complicidad que solo ellos dos parecían entender. Fue como si, en medio del bullicio y la atención mediática, buscaran, aunque fuera por un instante, conectarse de una manera íntima y personal. Uno de los momentos más comentados y analizados fue cuando ambos ganaron un premio. Aunque no coincidieron en el escenario para recibir sus galardones, los fans notaron, con una emoción palpable, que cuando uno de ellos era nombrado ganador y subía a recoger el premio, el otro lo aplaudía con entusiasmo y admiración. Fue un gesto pequeño pero significativo que demostró respeto y admiración mutua. Un aplauso que resonó más allá del sonido, que transmitió un mensaje de apoyo y cariño. Y bueno, esos pequeños detalles, esas pequeñas muestras de afecto, son las que alimentan la esperanza de muchos, ¿verdad? Son esos momentos los que nos hacen creer que, a pesar de todo, la magia de Eda y Serkan aún puede existir, aunque sea de manera diferente. La reacción de los fans en las redes sociales fue de lo más variada. Hubo quienes se emocionaron muchísimo y se ilusionaron con una posible reconciliación, con la idea de verlos juntos nuevamente compartiendo sus vidas. Otros, más realistas, simplemente disfrutaron de verlos juntos, recordando los buenos momentos de Love is in the Air, reviviendo las emociones que la serie les generó y celebrando la conexión que ambos actores mantienen. Y por supuesto, no faltaron los comentarios de apoyo y cariño hacia ambos actores, mensajes de admiración por su talento, su belleza y su profesionalismo. Los fans expresaron su gratitud por haberles regalado la inolvidable historia de Eda y Serkan, y su deseo de que ambos sean felices en sus vidas. En general, la aparición de Hande y Kerem en este evento fue un éxito rotundo. Demostraron una vez más que su relación sigue presente, aunque de una forma diferente y madura. Fue un momento de nostalgia, de emoción, y de mucha, mucha alegría para todos sus seguidores. Fue como revivir un poco de esa magia que nos enamoró en la pantalla, un recordatorio de que el amor, en sus múltiples formas, puede perdurar a través del tiempo y de las circunstancias. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos enseña esta última aparición de Hande y Kerem juntos? Más allá de la emoción y el entusiasmo, es importante reflexionar sobre lo que este evento nos puede transmitir. Primero, que el cariño y el respeto, a veces, perduran incluso después de que una relación romántica llega a su fin. La forma en que Hande y Kerem se comportaron en este evento demostró que ambos son personas maduras y profesionales, capaces de mantener una buena relación a pesar de las circunstancias. Demostraron que es posible separar el pasado de la amistad, y que el cariño y el aprecio pueden seguir existiendo, aunque ya no estén juntos sentimentalmente. Segundo, que la conexión entre dos personas puede ser muy fuerte, incluso si no se expresa de manera explícita. Las miradas, las sonrisas, los pequeños gestos, todo eso habla por sí solo.
Y en el caso de Hande y Kerem, esos pequeños detalles fueron suficientes para emocionar a miles de personas, para despertar recuerdos y para demostrar que a pesar de la distancia, la conexión sigue presente de alguna manera. Tercero, que los fans somos increíbles. Nuestra pasión y nuestro apoyo pueden mantener viva la llama de una historia, incluso después de que la historia original ha terminado. Gracias a nosotros, a nuestro entusiasmo y a nuestra curiosidad, Hande y Kerem siguen siendo un tema de conversación, y su legado en Love is in the Air sigue vivo en nuestros corazones. Nuestra dedicación, nuestro análisis y nuestra capacidad de emocionar con cada detalle son parte fundamental de este fenómeno. Por último, que la vida da muchas vueltas. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Tal vez en algún momento Hande y Kerem vuelvan a coincidir en un proyecto, o tal vez simplemente sigan manteniendo una amistad cordial. Lo importante es que independientemente de lo que pase, siempre tendremos los recuerdos de Eda y Serkan, y la magia que crearon juntos. Debemos celebrar esa magia y recordar que a veces, la vida nos sorprende con segundas oportunidades y con conexiones que trascienden el tiempo y la distancia. Debemos vivir el presente y disfrutar de cada momento, pero sin olvidar los buenos recuerdos y las lecciones que nos ha dejado el pasado. Así que si te perdiste este evento, no te preocupes. Ya sabes todo lo que sucedió, has revivido cada detalle. Y si lo viviste, revívelo una y otra vez. Porque la historia de Hande y Kerem, la historia de Eda y Serkan, sigue siendo una historia que nos encanta contar. Una historia que nos inspira, que nos emociona y que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es lo más importante. ¿Qué les pareció a ustedes esta última aparición? ¿Se emocionaron tanto como yo? ¿Qué fue lo que más les gustó? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis y debatir sobre el tema. ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Qué recuerdos tienen de Eda y Serkan que aún los emocionan? Compartan sus ideas y sus sentimientos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para recordar este evento especial. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse las notificaciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta pronto. Y recuerden, la magia de las series turcas siempre está presente.